Mientras tanto, por esos días de abril, llegaba como un bálsamo esta reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. ¿Cómo hemos cambiado? Porque hemos cambiado sin duda con la pandemia. ¿Quiénes somos después de la pandemia? Doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Muy buenas tardes. Doctor Lozano, ¿quiénes somos después de la pandemia? ¿Somos los mismos siquiera? ¿Nos parecemos en algo? Querido Joaquín, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Y la respuesta, Igualmente. Joaquín, es no, parece que no somos los mismos. Aquí, Joaquín, pasa como en la vida que no nos damos cuenta nosotros de cómo vamos cambiando al paso del tiempo. La semana pasada me decías, oye, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? Y la pregunta es, ¿quiénes somos después de la pandemia, Joaquín? Pensamos, por ejemplo, quizás a muchos en el auditorio les ha ocurrido cuando va pasando el tiempo y regresan a algún espacio donde estuvieron de niños, un patio, un parque, y de repente dicen, oye, me parece que este parque era mucho más grande de lo que ahora lo veo mucho más Sí. chiquito. El parque no cambió, el que cambió fue uno mismo. Lo decía Oscar Wilde, Joaquín, disculpe, no lo había reconocido, he cambiado mucho. Realmente este es el punto de reflexión que hoy traería yo porque me parece muy importante con el cambio tan profundo que hemos tenido en la humanidad, hacernos esta pregunta. ¿Quiénes somos hoy, Joaquín, después o ya a la salida, todavía en esta parte final a nivel global de la pandemia? ¿Y quiénes éramos antes? Quizás si vemos algunos de los mensajes que mandábamos en esa época, las cosas que hacemos un breve recuerdo, podemos ver por ahí algún WhatsApp que mandamos o algún mensaje escrito, algún correo electrónico de aquellos años, quizás hay cosas que no nos vamos a terminar de reconocer del todo. Ha habido un cambio profundo y contestar a quiénes somos hoy se vuelve muy importante porque eso nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Quien no tiene mucha claridad de quién es, pues no tiene claridad de a dónde va y menos de a dónde quiere ir. Entonces yo creo que hoy esta es una pregunta interesante. Entonces he ido trayendo algunas cosas, Joaquín, que me parece que ha habido cambios importantes en todos nosotros. Una primera que me parece que a todos nos ha pasado, y yo creo que en este programa voy a tocar algunas, pero es tan profundo el tema que quizás nos dé para un poco más, Joaquín, después, para seguirlo comentando. Claro. Una de ellas es, somos conscientes como humanidad de nuestra propia vulnerabilidad, y eso nos ha impactado de una manera más profunda de lo que nos hubiéramos imaginado. Todavía, Joaquín, hace 2 años y medio, 3 años, escuchábamos un discurso en el cual pensábamos que ya habíamos salido en la humanidad de las enfermedades infecciosas, que ya estábamos en la época, el siglo XXI, decíamos, es el siglo de las enfermedades crónico-degenerativas. Hemos dado un paso más allá. Una serie de científicos que se llaman transhumanistas venían ya trabajando de manera muy importante en una idea sobre la inmortalidad del hombre. Y de repente llega un virus, Joaquín, y nos demuestra como humanidad que no es así y nos pone contra las cuerdas. Esa vulnerabilidad nos llevó a una segunda cuestión. Se ha incrementado mucho el miedo hacia la vida. Las personas hoy, yo hablo con muchas personas, tienen una actitud diferente de la que tenían antes de la pandemia. Hoy vemos el futuro con temor. Imaginamos muchas cosas negativas que nos pueden pasar. No vemos todavía como una luz de esperanza de un mundo que nos llame la atención, que nos atraiga. Y ese es quizás uno de los puntos más fuertes que nos han ocurrido. Joaquín, de todas las cosas que nosotros nos imaginamos malas que van a pasar en un futuro, hay estudios que demuestran que el 90% de ellas, la verdad, nunca suceden, pero las vivimos como si hubieran ocurrido en la realidad y nos afectan a la salud física y mental. Ahí ha crecido mucho la ansiedad. Otra que ha pasado, Joaquín, en una tercera, han cambiado las relaciones, la manera de relacionarnos con los demás. Ha crecido mucho la soledad. Personas que estaban acostumbradas a la parte social y que se acostumbraron con la pandemia a meterse en su casa
a tener las relaciones a través de la parte digital. Hoy les cuesta ya mucho salir, ver a otro, darle un abrazo, estar cerca de otro. Primero porque todavía hay mucho miedo con el tema de la pandemia, es lógico. Vemos a los demás como posibles emisores de algo que puede ser mortal para nosotros. Y eso nos hace verlos inclusive con cierto grado como lejanos, como si fueran enemigos nuestros. Pero por otro lado, Joaquín, también nuestra forma de ser se ha acostumbrado a esta especie como de aislamiento. Y esto me parece muy delicado y peligroso, Joaquín, porque según distintos estudios, hay uno en Alemania, las personas que se aíslan, las personas que tienen soledad, crece en un 44% las posibilidades que tienen de tener un accidente cardiovascular, llámese infarto u otro tipo de accidentes. En general, cuando las personas se aíslan, cuando dejan de estar con otros, y eso ha pasado de una manera muy importante, inclusive piense cada quien, pero mucha gente que tenemos a nuestro alrededor le ha ocurrido, el riesgo general de morir aumenta un 47%. Este es otro de los puntos que me parece que son importantes, Joaquín.